Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos las gracias a cada uno de ustedes que sábado con sábado nos acompaña en nuestra escuela sabática, donde en este trimestre tenemos nuestra serie Caminando en las Disciplinas Espirituales, donde tenemos nuestro cuaderno que nos va a ayudar a cada uno de nosotros en estas disciplinas espirituales, y a través de las tres lecciones que tenemos nos vamos a dar cuenta a cómo podemos caminar aún mejor ante la presencia de nuestro Dios. Yo creo que la semana pasada nos dimos cuenta cómo nuestro corazón debe de arder ante el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, y cómo debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo camina cada día con nosotros. En esta rica mañana tenemos la lección número 2, que lleva por título Conozca y sea conocido. Cómo vamos a conocer a nuestro Dios y cómo nuestro Dios nos va a conocer a cada uno de nosotros. Yo creo que es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Así que tenemos que pensar en esta mañana cómo conocemos a nuestro Dios, y también cómo nuestro Dios conoce de cada uno de nosotros. Y vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque ejemplo Él nos dejó. Él vino, murió por cada uno de nosotros, nos enseñó a vivir en la santidad, y hasta el día de hoy yo creo que cada uno de nosotros debemos de caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así que con esto en mente, nuevamente, conozca a Dios y sea conocido por Él, y vamos a ver los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. El objetivo es muy claro, sencillo, a conocer cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra. Así que vamos a ver cuál fue el propósito. No fue uno, sino fueron algunos, o cuáles son los propósitos de que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, y cómo su propósito se refleja en el nuestro. Así que vamos a estar viendo ese ejemplo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos deja, y vamos a ver cómo a su propósito de venir y rescatar nuestras vidas, y también de darnos un ejemplo de vivir en la santidad, es lo que vamos a aprender en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Y fíjense bien lo que Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros. Él viene, gloria sea a nuestro Dios, lo manda, y va hasta la cruz, muere por cada uno de nosotros, mas en el trayecto del tiempo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó ejemplo maravilloso a seguir a cada uno de nosotros. Cuando Él vino, vino con el propósito de ir y morir y rescatar nuestras vidas, pero también vino a enseñarnos a que conociéramos al Padre. Y es lo que vamos a estar viendo, cómo nuestro Señor Jesucristo nos hace conocer a su Padre por medio de las enseñanzas que Él da a cada uno de nosotros. Quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios también nos enseña a entender y a ver el grande amor que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros, y ver cómo Él es. Y fíjense bien lo que dice el texto base en esta rica mañana. Dice, y esta es la vida eterna. Aquí tenemos una oración de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 17, donde empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar, a orar con su Padre y a decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que nuestro Señor Jesucristo, uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo cuando viene aquí a la tierra, es que conozcamos a su Padre, y que cada uno de nosotros tengamos ese mismo amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que es conocer a Dios y que Dios conozca a cada uno de nosotros. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que aquí vemos inmediatamente cómo Juan nos da una enseñanza, cómo nos transmite a cada uno de nosotros de conocer a nuestro Padre Celestial. No únicamente viene nuestro Señor Jesucristo a rescatar nuestras vidas, sino que también Él viene a enseñarnos a que conozcamos a su Padre. Y quiero que sepan que conocer a nuestro Padre Celestial es algo maravilloso. Yo creo que nos damos cuenta a través de la palabra de nuestro Dios, como la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Así que empezamos a entender a nuestro Dios, que es un Dios que nos ama, es un Dios que quiere que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque Él quiere vivir
en nuestras vidas. Él quiere ser el centro de todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Así que el enfoque es: Jesús conoció al Padre. Yo creo que en diferentes ocasiones vimos las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos. También cuando agarraba una piedra y la tiraba, dice que a tiro de piedra se ponía a orar con su Padre celestial. Ese es el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tiene con su Padre, y ese conocimiento de su Padre quiere transmitirlo a cada uno de nosotros para que conozcamos a su Padre. Así que no es únicamente el propósito de venir y morir por cada uno de nosotros, sino también uno de los propósitos es de enseñarnos que conozcamos a su Padre, de tal manera que cada uno de nosotros sintamos de que tanto nuestro Señor Jesucristo como su Padre tienen ese grande amor por cada uno de nosotros. Dice a Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que podemos ver inmediatamente cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña el amor de su Padre, que viene, entrega a su Hijo, nos ama para que todo aquel que cree, dice, no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Así que el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo es ir a la cruz, morir por nosotros. Y otro de sus propósitos es que conozcamos a su Padre. Dice: Jesús conoció al Padre y nos dio un ejemplo para que nosotros también lo conozcamos. Así que viene, nos revela a su Padre, y quiero que sepan que todo lo que Él hizo fue de acuerdo a lo que su Padre Celestial le había dicho que hiciera. Y quiero que sepan que eso le agradó a nuestro Dios. Quiero que sepan que cuando nuestro Señor Jesucristo baja las aguas bautismales, dice que este es mi Hijo amado, del cual yo me complazco. Así que inmediatamente vemos de la manera que nuestro Dios ama a su Hijo, y cómo su Hijo ama a nuestro Dios, haciendo todo lo que su Padre le había dicho que tenía que hacer. De esa misma manera, nuestro Dios quiere conocernos a cada uno de nosotros, y también quiere decir esas mismas palabras de cada uno de nosotros, que tenga ese complazamiento de que le amamos, de que hacemos lo que Él quiere. Jesús conoció al Padre y nos dio un ejemplo para que nosotros también le conozcamos. Así que a través de estas disciplinas espirituales vamos a conocer a nuestro Dios, vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que cada uno de nosotros podemos decir que el ejemplo que Jesús nos ha dado es el ejemplo que vamos a seguir. Así que tenemos nuestro cuadernito de escuela sabática, donde tiene allí la meditación, donde dice medite, donde vamos a estar leyendo los hermosos párrafos que el escritor nos da. Y el primero dice: ¿alguna vez usted se ha despertado por la noche preguntándose? Así que fíjense bien la pregunta que nos va a hacer aquí el escritor del cuaderno. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuando se levanta por la noche? Si mira la pregunta: ¿cuál es mi propósito en la vida? Yo creo que muchas de las veces, a veces cuando hay enfermedad, cuando el Señor nos sana, cuando vamos en nuestro automóvil, siempre nos hacemos la pregunta: bueno, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo? Y quiero que sepan que es muy hermoso entender el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Dice: para responder a esta pregunta, primero debemos de responder a esta otra. Y fíjense bien cuál es la otra pregunta: ¿cuál fue el propósito de Jesús en la vida? Y nuevamente aquí es donde vamos a conversar, donde vamos a platicar. Primeramente, el propósito de nuestro Señor Jesucristo lo manda su Padre para venir y rescatar lo que se había perdido. Usted, que estábamos en el pecado, ahora ese es el propósito, pero aún hay otro propósito en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ese propósito es que conozcamos a su Padre. Dice: una vez que conozcamos su propósito, entonces podremos describir el nuestro. Así que quiero que sepan que el segundo propósito del que estoy hablando es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Viene para que conozcamos a su Padre. Cuando conocemos a su Padre, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Primeramente hay que conocerle, hay que amarle, igualmente a nuestro Señor Jesucristo. Él vino, entregó su vida y nos enseñó a cada uno de nosotros ese hermoso propósito de conocer a su Padre. Dice el segundo párrafo, dice: ¿por qué vino Jesús a la tierra? Yo creo que todos sabemos, y lo estaba mencionando, además de ser nuestro cordero sacrificial, que todos sabemos, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, y fue el amor que tuvo para con cada uno de nosotros. Así que ese es uno de los propósitos. Él quiso darnos
a conocer también al Padre. Él viene y quiere que conozcamos a su Padre y también establecer un ejemplo para que nosotros sepamos a cómo vivir esta vida. Así que Jesús nos deja un ejemplo y este ejemplo es hermoso, es maravilloso. Primeramente, la obediencia que tiene a nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Segundo, de la manera que Él vive en santidad, amando al prójimo, ayudando al que necesitaba, y dice que vio a la gente como ovejas que no tenían pastor. Inmediatamente Él se conmueve, inmediatamente se convierte el pastor de ellos. Y vamos a ver un hermoso texto de la palabra de nuestro Dios, Juan 14, 7 al 10. Libro de Juan 14, 7 al 10. Y fíjense bien lo que dice, porque estamos viendo de la manera de cómo amamos a nuestro Dios. Dice de la siguiente manera. Dice Juan 14, 7 al 10. Dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí inmediatamente quiero que sepan que Juan está hablando palabras de nuestro Señor Jesucristo, cómo le conocemos a Él, y conociendo a nuestro Señor Jesucristo, cómo conocemos también al Padre. Así que para poder conocer al Padre, primeramente tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo, y Él viene y nos enseña el grande amor de su Padre. Dice el 8, Felipe le dice, hay una pregunta que hace aquí Felipe, dícele, Señor, muéstranos al Padre. Así que si es necesario conocer al Padre, inmediatamente Felipe hace la pregunta y dice, bueno, Señor, muéstranos al Padre para poder conocerlo. Así que Felipe está pensando que tiene que ir a conocer primeramente al Padre, pero fíjense bien lo que le contesta nuestro Señor Jesucristo. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú quieres conocer al Padre, pero mira, aquí estoy yo como hijo. Y si quieres conocer al Padre, mírame a mí y de tal manera yo te voy a mostrar a mi Padre. Sigue diciendo, el que me ha visto, dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ha visto, a mí dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Así que el Padre se refleja en todas las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que también cuando nosotros obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, obedecemos a nuestro Padre Celestial, quiero que sepan que también el Padre se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Así que conocemos a Dios y nuestro Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Así que le está diciendo, sabes que el Padre está en mí. Las obras que yo hago no son mías, sino son del Padre, del que me ha enviado. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las obra. Así que aquí tenemos inmediatamente que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos a que conozcan a su Padre. Nuevamente, uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo es que conocieran al Padre. Y Él dice, las palabras que yo hablo son las mismas palabras que el Padre hablaría. Así que cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos conociendo también a su Padre. De tal manera que cada uno de nosotros, gloria sea nuestro Dios, que podemos entender el propósito de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora ese propósito también se debe de cumplir en cada uno de nosotros. Como el mundo va a ver a nuestro Señor Jesucristo, como el mundo va a conocer al Padre, por medio de cada uno de nosotros, lo que hablamos, lo que platicamos. Es por eso muy importante vivir en santidad. ¿Para qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dejó el ejemplo para que como Él vivió, vivamos nosotros y la gente pueda conocer tanto a nuestro Señor Jesucristo y también pueda conocer al Padre. Dice Pablo en primera a los Corintios 11:1, dice de la siguiente manera, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si estamos viendo ahora como Pablo dice que él es imitador de Cristo, y ahora Pablo nos hace la invitación que le imitemos a él, y ahora nosotros también podemos decirle al mundo que sean imitadores de nosotros como nosotros somos imitadores de Cristo. ¿En qué le imitamos? Quiero que sepan primeramente que imitamos a nuestro Señor Jesucristo haciendo exactamente lo que Él hacía, un hombre que vivía conforme a la palabra de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros cuando conversamos, cuando hablamos, nuestras conversaciones
conversaciones deben de ser que le agraden a nuestro Dios. Y de esa manera la gente en el mundo está conociendo también a nuestro Padre Celestial. Así que es bien importante para cada uno de nosotros conocer a nuestro Dios, para que el mundo pueda conocer también a nuestro Dios por medio de cada uno de nosotros. Sigue diciendo a la introducción: nuestra salvación no termina con el perdón de nuestros pecados. Sabemos que vino nuestro Señor Jesucristo, le aceptamos. Cada uno de nosotros, el Señor perdonó a nuestros pecados, hemos sido salvos, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, pero dice, nuestra salvación no termina con el perdón de nuestros pecados. Dice, continúa mientras nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Así que ahora llega ese poder que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo manda para con cada uno de nosotros, y ahora cada uno de nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y aprendemos a vivir una vida piadosa. Así que cuando llega el Espíritu a nuestra vida, el Espíritu Santo, inmediatamente empezamos a vivir una vida piadosa. Dice, mediante una total obediencia a Dios el Padre. De ahí en adelante, cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, que somos el templo de su morada, de ese Espíritu Santo, ahora cada uno de nosotros ya vivimos no de acuerdo a los deseos de la carne, sino ahora al fruto del Espíritu. Empezamos a obedecer la palabra de nuestro Dios y a vivir una vida piadosa. Así que mediante una total obediencia a Dios el Padre, Jesús estableció el ejemplo perfecto de una vida de santidad. Así, si Jesús es nuestro ejemplo, Él vivió una vida en santidad. Ahora cada uno de nosotros, porque le imitamos, porque queremos ser como Él es, ahora cada uno de nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, apartarnos del pecado, alejarnos de la maldad y vivir primeramente en meditación, en la obediencia, en la lectura de la Biblia, la oración, el servicio, que son las disciplinas espirituales. Sigue diciendo, entre otras cosas, amor por los enemigos, compasión por los demás, la oración y el servicio. Así que de esta manera empezamos a obedecer al Padre Celestial, empezamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo tuvo compasión de aquel enfermo, de aquella viuda, y de tal manera ese ejemplo ahora vive en cada uno de nosotros. Y ese ejemplo es a seguir para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo, Jesús nos hace un llamado a servirle. Yo creo que a seguirle. Yo creo que nos damos cuenta cuando escogió a sus 12 discípulos, inmediatamente les dijo, síganme, y ahora nos hace la invitación a cada uno de nosotros también de seguirle. Ahora, como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, vamos al mundo y también le hacemos la invitación al mundo que venga y siga tanto a Jesucristo como a nuestro Padre Celestial. Dice, Jesús nos hace un llamado a seguirle y a tomar nuestra cruz todos los días. Y esa cruz que quizá viene el sufrimiento, mas sin embargo caminamos para la honra y gloria de nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a ser aborrecidos por las gentes, por llevar el evangelio y por seguirle a Él. Dice, y a negarnos a nosotros mismos. Así que no vamos a hacer ahora lo que nosotros queremos, sino vamos a hacer ahora lo que nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para seguirle. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 16, 24. Y vamos a ver qué nos dice. Jesús les dice a sus discípulos, y fíjense bien, nuevamente nosotros seguimos a Jesús, Jesús nos presenta a su Padre y conocemos a su Padre, y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí nos está diciendo, si queremos seguirle, tenemos que negar nuestra carne, no hacer lo que nuestra carne quiere, sino que ahora vamos a hacer de acuerdo a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de servir, de amar. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que
pierda su vida por mi causa, la va a hallar. Así que ahora nuestra vida está consagrada a nuestro Dios. Vivimos porque Él vive dentro de nosotros. Nos consagramos porque Él nos dejó el ejemplo de seguir a nuestro Padre Celestial. Ahora estamos viendo cómo a nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo a seguir, cómo obedeció a su Padre y ahora cómo desea que cada uno de nosotros le sigamos de esa manera. Así diciendo, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante dejar la vida atrás? ¿Por qué es importante llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de ese sufrimiento, de ese dolor, mas sin embargo caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios? Dice, porque además de borrar nuestros pecados o mostrarnos cómo vivir, Dios desea que le conozcamos. Así que Él perdona nuestros pecados, nos enseña a nuestro Señor Jesucristo cómo vivir una vida en santidad y también desea que le conozcamos. La palabra de nuestro Dios nos enseña cómo es nuestro Padre Celestial y nos ayuda a entender el propósito de nuestro Señor Jesucristo y el grande amor que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Si nomás es de meditar el grande amor que nuestro Dios tuvo para con cada uno de nosotros y ha tenido, aún que es paciente, queriendo que nadie se pierda, sino que los hombres vengan al conocimiento de nuestro Dios. Dios ha puesto su ojo en la humanidad y quiero que sepan que la humanidad se encuentra perdida, mas sin embargo el amor de nuestro Dios está ahí para con cada uno de nosotros. Así que viene Jesús a mostrarnos el grande amor de su Padre. Dice, Dios desea que le conozcamos y que tengamos una relación con Él. Y vemos la relación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Dios. Oraba por horas durante la noche. ¿Por qué? Porque tenía esa relación con su Padre. Ahora cada uno de nosotros también, nuestro Señor Jesucristo no quiere únicamente que le aceptemos a Él, sino conozcamos y que tengamos una relación con nuestro Padre Celestial, que conozcamos a nuestro Dios y que sea conocido por cada uno de nosotros. Dice que nos conozca y que nosotros le conozcamos. Así que es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que conozcamos a nuestro Dios para que nuestro Dios conozca también a cada uno de nosotros. Dice Juan 17:3, que es el que estamos leyendo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estamos viendo ahora cómo tenemos que tener ese corazón ardiente por nuestro Señor Jesucristo, y ahora cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a su Padre de tal manera que dice, y esta es la vida eterna. Estamos viendo la vida eterna que quiere nuestro Señor Jesucristo, y de qué manera, que conozcamos al Padre Celestial, el único Dios verdadero, y también a Jesucristo, quien ha enviado. Y también quiero que sepan que en la carta a los Hebreos también nos enseña algo similar, donde nuestro Dios siempre ha querido habitar con la humanidad. Desde el principio de la creación, quiero que sepan que Dios se caminaba en el huerto, ahí donde estaba Adán y Eva. A través de los tiempos, quiero que sepan que el tabernáculo donde llegaba, aquel tabernáculo del desierto, donde llegaba la presencia de nuestro Dios, ahora llega nuestro Señor Jesucristo, dice Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora vemos cómo Dios siempre se revela a su pueblo y cómo quiere que su pueblo también le conozca. Dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está haciendo un pacto con la casa de Israel. Siempre Dios ha querido revelarse a su pueblo. Lo ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Yo me voy a acercar a ellos, ellos me van a ver y voy a ser el Dios de ellos y ellos me serán a mí por pueblo. Así que fíjense bien lo que quiere nuestro Dios, la familia que nuestro Dios ama y conquista y salva. Primeramente Él quiere ser nuestro Dios y quiere a que cada uno de nosotros como pueblo le tengamos a Él como Dios. Así que dice, y seré a ellos por Dios. Dios es Dios de cada uno de nosotros y ellos me serán por pueblo. Él desea que cada uno de nosotros seamos esa familia, ese pueblo que alaba y bendice a nuestro Dios. Sigue diciendo la introducción. Dios quiere ser
nuestro Dios. Cuánta gente que es atea, que no cree en que hay un Dios, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a enseñarnos que Dios desea ser nuestro Dios. Dios quiere ser nuestro Dios. Desde el principio de la creación, nuestro Dios deposita en aquel Adán, en aquella Eva, dice, imagen de nuestro Dios. Dios desea ser nuestro Dios. Si tú no has aceptado a Jesucristo ni a Dios, Él desea ser tu Padre. Así que busquémosle. ¿Por qué? Porque Él quiere ser nuestro Dios. Dios quiere ser nuestro Dios. Así como Moisés hablaba con Dios de amigo a amigo, Él desea tener la misma clase de relación con cada uno de nosotros. De la misma manera que Moisés platicaba con Dios, de esa misma manera quiero que sepan que ahora la palabra de nuestro Dios nos hace la invitación a conocer a nuestro Dios, porque nuestro Dios quiere que le conozcamos. Dice, cuando Jesús vivió en la tierra como humano, Él conoció a Dios. Yo creo que sabemos, cuando Él vino, oraba, clamaba a su Padre nuevamente, Padre nuestro que estás en los cielos, en sus oraciones, y siempre nos mostraba que Él hacía la voluntad de su Padre. Cuando estuvo en la eternidad con Él, quiero que sepan que también se sujetaba a todo ello. Él conocía a Dios y Dios le conocía a Él. A lo largo de su ministerio, Jesús se refirió a Dios como su Padre. Gloria sea nuestro Dios, que cuando Él viene, a nuestro Señor Jesucristo, en diferentes ocasiones, cuando platicaba con sus discípulos, aún con los fariseos, Él clamaba que tenía un Padre celestial. Y Dios le llamó su Hijo. Recordamos Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que tenemos aquí la armonía entre nuestro Señor Jesucristo obedeciendo a su Padre, y cómo su Padre se llena de alegría, que se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cómo nuestro Dios se agrada de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa voz debe de oírse día con día. ¿Por qué? Porque también nuestro Dios desea agradarse de cada uno de nosotros cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos su palabra. Quiero que sepan que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dios se agrada del acto que hace nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, Jesús dijo que si nosotros deseamos estar conectados con Dios como nuestro Padre, y si queremos que Él esté complacido con nosotros, entonces necesitamos hacer lo que Él hizo. Así que si queremos que nuestro Dios se complazca sobre cada uno de nosotros, ahora cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso le agradó a su Padre. Cuando nuestro Dios ve que estamos haciendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que nuestro Padre Celestial también dice las mismas palabras de nosotros, que se agrada de la obra que hacemos cada uno de nosotros. La gente se da cuenta de que somos sus discípulos. Así que cuando caminamos de acuerdo al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, salemos al vecindario, salemos a nuestros trabajos, la gente se da cuenta que somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por todo lo que cada uno de nosotros hacemos, porque primeramente llevamos la palabra, oramos por la persona, somos personas que servimos a la comunidad, estamos en oración constante. La gente se da cuenta de que somos sus discípulos cuando seguimos a sus pisadas. Yo creo que es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando alguien va en la nieve y va dejando huellas, quizá el papá va adelante y luego el hijo va pisando exactamente en el mismo lugar de su padre, está siguiendo las pisadas. Nuestro Señor Jesucristo dejó pisadas ahora para que cada uno de nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad. Cuando nos amamos unos a otros y cuando moramos en Él. Así que inmediatamente cuando el uno con el otro hay ese amor, quiero que sepan que la gente ve y se da cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Estamos enseñándole al mundo a través de nuestras vidas, estamos enseñándole al mundo el amor de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algunos textos. Dice el libro de Juan, capítulo 13, donde nos enseña el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo da. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y está viendo aquí cómo se refleja el amor de Dios
en el mundo, primeramente cuando nos amamos los unos a los otros, que os améis unos a otros. Cuando los discípulos se aman, cuando los miembros de la iglesia se aman, quiero que sepan que estamos mostrando el grande amor de nuestro Dios allá al vecindario donde trabajamos. ¿Por qué? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y quiero que sepan que nuestro Dios es amor. No es como el amor, nuestro Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué desea a nuestro Dios cuando le conocemos? ¿Qué desea nuestro Señor Jesucristo cuando le aceptemos? Ahora que cada uno de nosotros nos amemos, para que de esa manera el mundo pueda también conocer a nuestro Dios. Dice, en esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo se da la gente del mundo cuenta de que somos discípulos del Señor? Por medio del amor que mostramos primeramente los unos con los otros. Enseguida, cómo le mostramos también al mundo de que hay un Padre Celestial y que les ama. También quiero que sepan que Primera de Juan nos da algo similar. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Si estamos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que su vida impecable, su vida que siempre estuvo en conexión, estuvo en oración, siempre buscando a las personas perdidas. Y así, de esa manera, debemos de andar como él anduvo. Nos dejó el ejemplo a cada uno de nosotros, como nuestro maestro nos dejó ese ejemplo. Sigue diciendo, en el tiempo de Jesús, cuando un rabino le decía a un joven, sígueme, ahora estamos hablando de un rabino, donde le hablaba a un joven, le decía, sígueme, al aprendiz él dice, el aprendiz era responsable de hacer todo y decir todo exactamente como su maestro lo hacía. Así que quiero que sepan que cuando un rabino llegaba, inmediatamente le decía al joven, sígueme. Ahora esta persona tendría que hacer exactamente lo que le enseñaba su maestro. Dice, a donde quiera que el rabino iba, sus discípulos le seguían. Y yo recordamos a nuestro Señor Jesucristo que donde él caminaba, inmediatamente sus apóstoles le seguían. ¿Para qué? Para la enseñanza. Primeramente quiero que sepan que el maestro enseña, los discípulos aprenden. ¿Para qué? Para empezar a transmitir la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, cada palabra que el rabino decía o el maestro dice, a cada palabra que decía, sus discípulos decían cosas similares. Cada fragmento de sabiduría y de entendimiento por el cual el rabino vivía también se convertía en la sabiduría y la caracterizaba a su joven aprendiz. Así que él enseñaba. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, inmediatamente agarró a sus apóstoles, enseñó, y luego cuando él va a ascender al cielo, les dice, ahora vayan por todo el mundo, desde Jerusalén a Samaria, a los confines de la tierra, para predicar el evangelio. Pero primero enseñó a sus discípulos. Esa es la razón por la cual Jesús nos llama a ser sus discípulos. Primeramente, aprender de la palabra de nuestro Dios, entender que Él vino, murió por cada uno de nosotros, entregó su vida por ti, entregó la vida por la humanidad. Ahora nos toca a nosotros enseñar al mundo que el Señor viene pronto y que está esperando que la gente se arrepienta. Dice, ¿para qué? Así como nuestro gran rabino obró, también nosotros hagamos lo mismo. Él hizo su obra, hizo su trabajo. El evangelio salió desde allá de Jerusalén, ha llegado a nuestras vidas. Él obró y también nosotros estamos obrando. Nosotros hemos sido llamados a seguir las pisadas de Jesús. Nuevamente el ejemplo de esa persona, papá-hijo, donde el papá va pisando por la nieve y el hijo va pisando exactamente en el mismo lugar que el papá va pisando. Nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, donde Él caminó, donde vivió en santidad, donde se apartó de todo los deseos de la carne. Inmediatamente quiero que sepan que ahora nos toca a cada uno de nosotros ser ese discípulo que sigue a Jesús y que conoce a nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo,
Al hacerlo llegamos a conocer a Dios. Cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando seguimos sus pisadas, cuando vivimos una vida consagrada a nuestro Dios, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y llegamos a conocer a nuestro Dios. Así como Él nos conoce, y cumpliremos el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, como ya le conocemos, entonces vamos a entender cuál es el propósito de nosotros. El propósito es conocer a nuestro Padre Celestial y también llevar la buena noticia a aquellas personas que necesitan conocer a nuestro Señor Jesucristo y que sepan que hay un Dios que nos ama y que tiene brazos abiertos para toda la humanidad. Vamos ahora a las preguntas. Tenemos 6 preguntas. Yo creo que ya las hemos casi contestado a través de la palabra de nuestro Dios. Dice la primera: ¿cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Yo creo que hemos hablado de algunos propósitos que tanto nuestro Dios como nuestro Señor Jesucristo nos enseñaron. Dice, ¿cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra y cómo su propósito se refleja ahora en el nuestro? El propósito mismo de Jesucristo es el mismo propósito, podemos decir ahora de nosotros. Jesús vino a morir como sacrificio por los pecadores. Ese fue el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo, de venir, entregar su vida para rescatar, para salvar al pecador. Y quiero que sepan que uno de los propósitos también ahora de cada uno de nosotros es llevar llevar la palabra de nuestro Dios al mundo perdido para que siga lavándose con la sangre del Cordero de Dios. También mostrarnos cómo se debe vivir una vida en obediencia. Así que eso fue uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, enseñarnos a dar un modelo de vida para sus discípulos y de esa manera seguirlo. ¿Por qué los discípulos salieron vencedores? Porque siguieron el ejemplo o el modelo que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo les dejó. Sigue diciendo, agradar a su Padre. Uno de los propósitos de Jesús fue agradar a su Padre. Él hacía exactamente lo que su Padre le había mandado. Por eso le exaltó hasta lo más alto. Ahora, cada uno de nosotros también, nuestro propósito es agradar a nuestro Padre Celestial. Hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo y ahora a agradar a su Padre Celestial. Sigue diciendo, Jesús también vino a mostrarnos al Padre. Él vino, nos enseñó, le dijo a Felipe, si me ves a mí, de cuenta que has visto al Padre. ¿Por qué? Porque es lo mismo en las acciones que ellos hacen. Ahora, quiero que sepan que también nosotros tenemos que mostrar con nuestras acciones al Padre. Dice, Él también nos trajo la promesa del Espíritu Santo. Ahora quiero que sepan que a lo mejor vas a decir, bueno, es que es difícil caminar como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Bueno, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, ahora es por medio del Espíritu Santo. Ahora sí estamos viendo el propósito de nuestro Señor Jesucristo y cómo ese propósito también es el nuestro, de rescatar al perdido, de amar al Padre, de conocerlo y de entender que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y que no lo vamos a hacer con nuestras obras, sino por medio del poder de su Santo Espíritu. Dice la segunda pregunta: ¿qué es un discípulo? Yo creo que muchas de las veces podemos tener muchas definiciones sobre qué es un discípulo, pero yo creo que todos sabemos que el discípulo es aquella persona que ve a su maestro, que quiere ser como su maestro y que recibe las enseñanzas y que a través de los tiempos también él las transmite. Ese ejemplo que su maestro le da, ese ejemplo que él va a seguir. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de amar al prójimo, yo creo que ese mismo ejemplo lo tiene que seguir ahora el discípulo. Y nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo seguimos sus pisadas y también cada uno de nosotros somos ese discípulo del que nuestro Dios se agrada. ¿Qué es un discípulo y cuáles son las expectativas del maestro? ¿Qué es lo que espera el maestro? Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo esperaba algo de sus discípulos. Y quiero que sepan que se los dice allá en el libro de Hechos, donde les dice, vayan y prediquen este evangelio por Samaria, por Judea y por lo último de la tierra. Esperaba algo nuestro Señor Jesucristo.
Y por eso cuando Él muere y los discípulos se van a pescar, andan en sus trabajos, aquellos que llevan rumbo a Emaús, quiero que sepan que tuvo que volver a guiarlos para que entendieran el propósito de que ahora cada uno de ellos iba a tener sus discípulos y que tenía que seguir las enseñanzas de su maestro. Discutan las implicaciones de estos versos para nuestra vida hoy. Vamos a ver los versos que nos da. Primeramente vamos a Mateo. Y nuevamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10. Dice, el discípulo no es más que el maestro. Así que ahí la sujeción. Quiero que sepan que aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el maestro y cada uno de nosotros como discípulos. Dice, ni el siervo es más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro. Así que este es nuestro anhelo. Nos dejó nuestro Señor Jesucristo ejemplo y por eso dijo Pedro a Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que podemos decirle a la gente que nos imite así como nosotros somos el ejemplo ese que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro y el siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Dice también otro texto que nos dan allí, libro de Mateo capítulo 16, ahí adelantito, 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que vemos ahora cómo Él nos hace el llamado, pero ahora nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ya no vamos a vivir conforme a nuestra vida antigua. Sabemos de dónde hemos venido y ahora Él quiere transformar nuestras vidas, quiere darnos una nueva identidad. Ahora nos llama hijos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que en esta rica mañana tú has sido una de las personas que el Señor le ha hablado y ahora le dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo, dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que vivamos para nuestro Señor Jesucristo de la manera que vamos a hallarla. Dice algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Dice la pregunta número 3. ¿Cuál es el objetivo final de seguir a Jesús? ¿Por qué debemos de seguirlo? Quiero que sepan que es algo muy hermoso cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo que Él nos ha dado, un ejemplo a seguir. Y de esta manera vamos a vivir una vida en paz, en tranquilidad, llena de los frutos del Espíritu. ¿Cómo puede describirse la relación de Jesús con Dios? ¿Cómo está esa relación? Y quiero que sepan que vemos en la oración de nuestro Señor Jesucristo, dice, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, donde el Señor desea que la relación sea como uno, dice en Juan 17:3. Vamos a verlo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón lo escribiré y serán ellos, dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto es algo maravilloso, es algo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, que seamos el pueblo de nuestro Dios. Él quiere ser nuestro Dios. Dice Mateo 3:17, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Así que esto es lo que desea a nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Jesús fue el Hijo amado de Dios, con quien Él se complació. Dios tiene exactamente el mismo deseo con cada uno de nosotros. Él desea decirnos, este es mi hijo que me obedece, que guarda mi palabra, que vive su vida en santidad. Y quiero que sepan que cuando aparezca en las nubes dirá, a venir bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto es lo que nuestro Dios desea. Dios desea que Él sea nuestro Dios y desea que cada uno de nosotros seamos
seamos su pueblo. Así que Él quiere a que seamos su pueblo, que seamos su familia. Seguir a Jesús es conocerle a Él. Cuando abrimos la palabra de nuestro Dios, cuando oramos, cuando platicamos, estamos conociendo a Jesucristo y también a nuestro Padre Celestial. Dios desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Eso es lo que nuestro Dios desea. Que no oremos a un extraño, sino que tengamos una relación. Recordemos lo que hablábamos de Moisés, donde Moisés platicaba con nuestro Dios, aquellos héroes de la fe también, cómo platicaron con nuestro Dios, como Abraham. De esa misma manera, Dios desea que tengamos una relación, de que le conozcamos, que no le tengamos ese miedo, sino que tengamos ese amor de que Él nos ama y que está con nosotros a cada momento. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dice la pregunta número 4. Discuta ahora la metáfora de caminar como Jesús anduvo. Sí, mencionaba en la nieve donde va papá caminando y donde hijo va caminando exactamente las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que sepan que ese ejemplo de papá e hijo es nuestro Padre y cada uno de nosotros donde vamos caminando en las pisadas que dejó nuestro Señor Jesucristo para seguirle. ¿Cómo resumiría usted sus pisadas y el éxito que usted alcanzará al seguirle? Si le seguimos y caminamos con Él, vamos a tener ese éxito. Si no, nos vamos a desviar y quiero que sepan que el éxito se va a escapar de nuestra vida. Si le seguimos, yo creo que recordamos a aquel Pedro cuando le dice al Señor que quiere caminar sobre las aguas. Inmediatamente nuestro Señor le dice a Pedro, camina, y Pedro primeramente con toda confianza, seguridad, camina, pero se desenfoca y empieza a hundirse. Así que nosotros, si seguimos sus pisadas, vamos a llegar ante la presencia de nuestro Dios. Pero si perdemos el enfoque y dejamos de seguir esas pisadas, quiero que sepan que nos va a pasar de la misma manera que le pasó a Pedro. Así que piense que el caminar sobre la nieve es la mejor metáfora que nos ayuda a cada uno de nosotros de entender que debemos de seguir sus pisadas. Dice la palabra de nuestro Dios, textos que leímos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es seguir sus pisadas? Amarnos los unos por los otros. Ese grande amor que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. En eso conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Eso es seguir las pisadas del Maestro. Ahora la pregunta, ahí en la iglesia donde tú estás, a los compañeros de tu lado, ¿a qué tanto amor hay? ¿Por qué? Porque eso es seguir las pisadas del Maestro, que Él amó aun cuando le llevaron a aquella mujer que había adulterado. Quiero que sepan que ese fue el grande amor de nuestro Señor de Jesucristo, de perdonarla y decirle vete y no peques más. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo andas? ¿Cómo es tu caminar? ¿Andas de acuerdo a la palabra de nuestro Dios? Dice la pregunta número 5. Discuta esta pregunta. ¿Cómo pueden unos simples humanos como usted y yo seguir y llegar a ser como Jesucristo? Que se ponga a pensar, bueno, ¿cómo la humanidad puede caminar como Jesucristo anduvo? Y quizá diga fracaso tras fracaso, pero quiero que sepan que Él nos mandó a su Santo Espíritu. Nuevamente, no son nuestras fuerzas, es la fuerza del Espíritu Santo que nos hace vencedores a caminar de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo caminó. Así que cuando vemos el título ahora, conozca y sea conocido. Conozca a Dios y sea conocido por Dios. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En esta rica mañana yo deseo que se guíe de la palabra de nuestro Dios, que vea el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y por medio de ese ejemplo que Él nos ha dado, conozcamos a nuestro Padre Celestial y que desde el cielo, al vernos nuestro Padre Celestial, también diga, este es mi Hijo amado en el cual siento contentamiento. Que el Señor le bendiga en esta rica